Bueno, estoy muy contenta de estar esta mañana, como dije, con dos muy queridos y admirados periodistas. Elizabeth Malkin, que durante mucho tiempo fue la corresponsal de The New York Times en nuestro país, ahora está colaborando con The New York Times de otra manera, porque bueno, ha hecho este trabajo del que hablé antes de irnos a la pausa, junto con el gran Steve Fisher, colega periodista, que bueno, pues juntos decidieron investigar este río Santiago, que es el río más contaminado de México, y vaya que se ha ganado esta fama pues a pulso, ¿no?, en estos años. Bienvenida, Elizabeth, gracias por estar aquí. Pues gracias por invitarnos. Al contrario, Muy Elizabeth contentos. Malkin, gracias por estar aquí. Steve Fisher, buenos días. Buenos días, Steve, muchas gracias, Carmen. A los dos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues sí, vaya año, ¿no? Este 2020 que empieza así, y ustedes empiezan 1 de enero de 2020 en The New York Times, publicando un Chernobyl en cámara lenta. Esta frase que les da uno de sus entrevistados, el señor Enciso, que describe, Elizabeth, pues esto que es una realidad, este río Santiago que lleva años, lustros, contaminándose de una manera impresionante. ¿Qué vieron ahí? ¿Qué vimos en el río Santiago? Hay una cascada. Y esta cascada está entre los municipios de El Salto y Juanacatlán, que están en las afueras de Guadalajara. El río Santiago empieza en el lago Chapala y redondea Guadalajara hacia, al final, la salida hacia el Pacífico. Esta cascada, y Steve conoce mucho mejor que yo esta cascada, pero toda la contaminación industrial y de aguas negras municipales se junta y el olor es impresionante, realmente como penetra todo. Y hay espuma por todos lados. Y Steve puede empezar con el caso de un niño que se cayó en esta zona hace ya... En 2008, justo un niño que llamaba Miguel Ángel, estaba jugando al lado de un tributario del río Santiago, que es realmente casi un canal industrial. Y él y sus amigos estaban jugando con una pelota, y la pelota se salió hacia se cayó al canal. Él fue para retirarlo, y llegando a esa noche, ya estaba vomitando, ya estaba como, ya se sintió muy, muy mal, y terminando esa noche estaba en coma, y estaba en coma para muchos días después de morir, por lo mismo. Lo que dijo la Comisión de Derechos Humanos Nacional de México es que sí murió por intoxicación de arsénico. Y justo era un momento en 2008 donde se llegó a entender mucho más qué tan grande era el tema de la contaminación del río Santiago. Muchos activistas, muchas familias que vivían ahí o viven ahí en El Salto, como dijo Elizabeth, estaban denunciando muchas enfermedades. Lo complicado, Carmen, es muy difícil probar, por ejemplo... ¿Probar la afectación a la salud? La afectación de salud, de cáncer, de, por ejemplo, insuficiencia renal, que es un tema ahí enorme en la zona, pero es muy difícil comprobar porque pues hay muchos factores. Entonces la lucha y la dificultad ahí siempre ha sido de comprobar el contacto directo, cuál es el enlace directo con el río Santiago y las enfermedades. Lo que nosotros sí podíamos demostrar es que hay una falta por parte de las autoridades federales de restringir las descargas industriales hacia el río Santiago. Ni siquiera las leyes están suficientes, según lo que encontramos, para restringir de forma adecuada las descargas al río. Estamos hablando de mercurio, níquel, estamos hablando de arsénico, estamos hablando de muchas contaminantes que jamás deberían de estar descargados al nivel que están descargando en este río, y por eso ha llegado al río más contaminado. ¿A qué niveles está descargando
la industria en el río? O sea, estamos hablando de qué industrias, qué es lo que sucede, por qué al final de cuentas tenemos esta contaminación extrema. ¿Cuáles son las empresas que están ahí? Pues, tenemos un problema sistémico en el río. Y yo pienso que el río Santiago se ha dicho que es el más contaminado, pero yo pienso que este problema sistémico se reproduce por toda la República. Y entonces tenemos niveles. El primer problema es la cuestión de medición. ¿Quién mide? Entonces tenemos Conagua, tenemos la agencia estatal y a veces no comparten información. Tenemos las empresas tienen permisos para contaminar en México. Y tal cual. Pero a cierto nivel, y eso es bajo una ley. Esa ley es de 1996. No ha sido cambiado. Hace 2 años hubo una propuesta para mejorar esa ley y esa queda completamente congelada según nos han confirmado tanto abogados como funcionarios de Conagua, bajo cabildeo por parte de la industria. Entonces, esta ley permite a las empresas cierto nivel de descargas. Y las empresas dicen, por ejemplo, vamos a descargar X, Conagua da este permiso, pero nadie checa si de verdad están descargando más de lo que dicen. Y eso es la problemática. Es la famosa aplicación de la ley. México tiene leyes y no hay aplicación. Entonces, sabemos, los niveles de contaminantes cambian conforme con la temporada. En temporada seca hay más contaminación, en temporada de lluvias se diluye. Entonces, vemos tanto contaminación de aguas negras con las bacterias de E. coli, etcétera, y contaminación de metales pesados y ácidos, pero varían dependiendo de dónde está en el curso del río y la temporada. Pero esa zona de El Salto y Juanacatlán es sin duda la zona más difícil. Hubo un estudio en 2011 que justo el gobierno estatal encargó, donde dijo que descargan toneladas por el día de contaminantes. Y eso no quiere decir que están afuera de la ley. O sea, realmente porque las leyes son tan débiles que no restringen de la forma adecuada. Y, por otro lado, solo la Conagua tiene un inspector en todo el estado de Jalisco para algunos 10,000 empresas, puede ser como de CFE, empresas de pequeñas a grandes, un solo inspector. Sí. Uh-huh. Y para puede ser un taller mecánico, uh-huh, ¿no? O puede ser una empresa multinacional. Y para una zona industrial tan importante en el país, un inspector, creo que se podría decir jamás llegará a hacer las inspecciones adecuadas en hasta años. Lo que ustedes han publicado, lo que ha publicado The New York Times en este reportaje tan importante que apareció, como digo, pues para estrenar el año, incluye los documentos que obtuvieron de Celanese, que es esta gran empresa con sede en Texas, y ha reconocido que descargaron cantidades ilícitas. Ustedes tienen información muy importante sobre los actores del asunto. Pues yo pienso que Celanese es uno de muchos y eso puede ser... Pero aquí tienes el documento de Celanese. En eso realmente muestra toda la problemática, ¿no? Sí. Porque en unos documentos mostraron como un presidente municipal trataba de decir a Celanese, por favor, ¿qué hacen? ¿No? Otros documentos de Conagua muestra que Celanese dice... la empresa misma admite descargas. Cuando hablamos con la empresa, admitieron que su equipo no estaba adecuada
para esa temporada de lluvias. Una empresa multinacional que no invierte al nivel que debe y admite esas descargas ilícitas. Y al final, Conagua pone una multa. Y la multa, $4,300. Realmente... Que es de carcajada para señores. Exacto. Entonces, de cierta manera, contaminar es solamente el costo de hacer negocios. Y eso es parte del problema. No es para decir que todas las empresas contaminan. Yo pienso que muchas empresas multinacionales y muchas empresas pequeñas no contaminan más allá de la ley, pero vimos cuando estaba en la zona el rastro. La gente se queja mucho del rastro que hay. El rastro. Ah, a ver, cuéntanos, Elisa. Vimos un puerco así muerto. En el río. No en el río, en las al borde del río, así todo inflado. Un puerco ya tirado ahí. Sí, entonces la contaminación es de todo y no hay control completo. Steve, bueno, las personas que viven en la zona, digamos, bueno, obviamente lo que has dicho es difícil demostrar, pero se quejan y con toda razón hay que escuchar lo que dice la población. ¿Cuántas personas se calcula están asociadas a este fenómeno, a esta problemática? Bueno, esta declaración de Enciso es, este pueblo es como un Chernobyl. ¿De qué tamaño es esta zona? Estamos hablando de una cuenca o sea, justo el río Santiago va alrededor, como dijo Elizabeth, de Guadalajara, y mucha gente de Guadalajara están afectados. O sea, estamos hablando de la zona metropolitana de Guadalajara, donde viven, y por ejemplo, en este pueblo del Salto, puede ver unos 100,000 personas, incluyendo como ahí la zona en general, y el impacto es fuertísimo. Yo me acuerdo cuando hablaba una vez con la hija del señor Enciso que mencionamos en el artículo, y ella dijo, cuando yo era joven, yo fui al cementerio, ¿cómo se dice? Cementerio. Cementerio, gracias, Carmen. Fui al cementerio una vez al año. Ya voy 50 veces al año. O sea, hay mucha gente muriendo en el pueblo. ¡Qué dato! Hay muchísima gente muriendo en ese pueblo de muchas enfermedades, y creo que ni siquiera hay los estudios de salud adecuados para entender el tema. Más bien, hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos quién está descargando, cuánto está descargando realmente. No hay un inspector no puede tener el monitoreo adecuado para saber cuál es el tamaño de este problema. Entonces hay gente que sí están buscando hacer unos estudios de salud, pero no hay, no han alcanzado indicar el tema, cuánto realmente, qué tan grande es el tamaño del problema. Tan grande es el reto para el gobierno estatal del gobernador Alfaro, que ellos hicieron un acuerdo con las empresas locales, una comisión de empresas, donde se dijeron, a ver, hacemos un trato de señores, ustedes voluntariamente están de acuerdo de seguir la ley, y ellos dicen, no, pues tenemos un trato, prometemos seguir la ley. Pero hasta eso han llegado, o sea, eso es el nivel. No han podido llegar más allá de que dicen por voluntad que van a seguir la ley, y no entienden el tamaño del problema. Entonces no se sabe realmente hasta dónde está alcanzando este impacto del río Santiago con todos sus contaminantes. Exactamente. Bueno, uno de los grandes desafíos que tiene la nueva autoridad, en este caso la Semarnat, que sería la autoridad federal, bueno, está encabezada hoy por uno de los más importantes ecologistas de México, Víctor Manuel Toledo, que ha sido una voz crítica durante mucho tiempo, y ahora resulta que es secretario de Estado y que ahora tiene una responsabilidad enorme. Pero bueno, aquí, Elizabeth, estábamos comenzando antes de empezar la charla al aire, comentando el tema del presupuesto, al final de cuentas, porque podemos tener al más distinguido ecologista del país, que tenemos a uno de ellos al frente de la Semarnat, pero la pregunta es la capacidad de maniobra real cuando hay casos como el río Santiago.
Sí, es verdad. El secretario ha admitido en la mañanera, eso fue en diciembre, que el río Santiago y 4, yo pienso, otros ríos son un infierno medioambiental. Así le llamó. Entonces, el gobierno no niega el problema. Pero el presupuesto de medio ambiente ha ido bajando desde hace 5 años y es menos de la mitad de lo que era hace 5 años. Esa caída empezó con Peña Nieto. No hay sorpresa ya. Y se ha mantenido estable con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En octubre... pienso que fue octubre, el secretario Víctor Manuel Toledo y los secretarios estatales hicieron era un grito de desesperación al Congreso Federal, pidiendo más dinero. Y el Congreso no escuchó. Entonces, este gobierno, aunque admite el problema, y en una entrevista con Conagua admitieron que ni tienen auditorías, ni saben quién está contaminando, quién tiene licencias, es un desorden. Pero admiten el problema, pero no hacen... Lo básico es hay que tener dinero. Uh-huh. La verdad, un presupuesto 40,000 millones para todo semanal, incluso con agua, no es suficiente. Está un tema sin duda muy importante y en un contexto muy particular que es el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio. Ustedes hacen una investigación de este calibre donde nos muestran con toda claridad lo grave de este caso del río Santiago, que es un elemento, el más contaminado, pero no el único, como dijiste, Elizabeth, y desde luego se da en un momento donde está esta discusión acerca de qué es lo que debe exigírsele a México en el marco de un conjunto de compromisos que se asumen para libre comercio. Entonces tenemos la negociación del TLC, que se convierte en TEMEC, estamos en esta fase de las aprobaciones congresionales, y 2 grandes temas, que es el laboral y el del medio ambiente. El laboral, hemos hablado muchísimo del tema laboral y de cómo México incluso tiene que tener una ley de avanzada muy ambiciosa para modificar las reglas del juego, sindical y laboral en México. En el tema ambiental, igualmente México asume una serie de compromisos de gran calado para que sea aprobado precisamente este convenio comercial. Estamos hablando de algo en donde no digo que sea la intención de ustedes, digo que llega el reportaje el 1 de enero en el New York Times, que nadie lee, un periódico que no lee nadie, y menos en Estados Unidos, y entonces llega este reportaje en un momento, Steve, muy particular, que desde luego los demócratas, los republicanos, los que van a aprobar o no un contexto así, le ponen una mirada muy especial. Esto es lo que ocurre en México. Así yo me imagino a un legislador que diga, esto es lo que ocurre, y sí es lo que ocurre en México, pero tiene un cierto tipo de impacto del cual también les invito a platicar. Pues mira, yo creo que en términos de TLC, claramente no ha logrado en mantener responsables sus empresas internacionales en México. Entonces, y el río Santiago creo que podría ser el mejor ejemplo de eso. Eso es justo, yo creo que el río Santiago es un lugar para empresas internacionales que están buscando ahorrar gastos, pues ahí... aunque a lo mejor no tienen ni siquiera que tener su planta de tratamiento, porque realmente, ¿quién lo va a ver? ¿Quién va a saber? O sea, aquí les conviene venir ahorita. En términos laborales, obviamente... Oye, eso estuvo fuerte, Steve. O sea, ¿conviene porque no se verifica? ¿Es una invitación a venir con laxitud? Pues yo diría, bueno, yo no soy empresario, obviamente, y no soy experto en negocios, pero yo, o sea, sí lo que hemos visto y lo que, según nuestra investigación, las empresas no reciben multas adecuadas según lo que descargan. Entonces, el costo de negocio aquí,
que será también las multas de descargas, es tan bajo que no impide tanto. Sí. Pues acaba siendo un incentivo para actividades empresariales en donde, bueno, pues cuál es mi costo, cuál es mi valoración, etcétera. Sí, ciertamente, pero no es la mejor manera de traer las inversiones extranjeras al país. No. Ciertamente, Elizabeth Malkin. Es verdad. Y no sabemos realmente qué empresas contaminan y no, que son más conscientes. Y yo pienso que muchos operan justo al borde, ¿no? Hacen lo que tienen que hacer, pero no más. No, por ejemplo, respetan las leyes mexicanas que son más débiles, pero no son a la par con las leyes de Estados Unidos, por ejemplo, o las leyes de Europa. Pero el Tratado de Libre Comercio, había mucha resistencia hace 25 años a hablar de medio ambiente. Entonces pusieron la parte de medio ambiente en una sección sin ningún, realmente era para ventilar la problemática y no hacer nada. El TEMEC sí trata de hacer un poco más, pero lo interesante del TEMEC es que hay muchos compromisos. Tampoco el gobierno de Donald Trump está muy interesado en el tema de medio ambiente. No es su tema preferido. No, para nada. Pregúntale al Acuerdo de París. Exactamente. Pero lo interesante es los demócratas, había mucha plática en el tema laboral, pero no mencionaron nada en el tema de medio ambiente, que me sorprendió un poco. Vinieron congresistas aquí, hablé con ellos y estaban muy como, pues sí, es un problema en medio ambiente, pero no lograron aterrizar. Resulta que al último momento, en esta ley que la Cámara de Representantes aprobaron, que es en diciembre, y había mucha noticia acerca de la parte laboral, que iba a haber mucha inspección y mucha presión sobre México. Con esta ley, hay una pequeña parte que los demócratas pusieron que van a tal vez poner un poco de presión sobre México en este tema de medio ambiente. Vamos a ver, es muy técnico, pero ponerle foco a eso, atención. Va a utilizar un mecanismo de comunidades que pueden plantear un problema. Lo que la comunidad en El Salto hizo en ¿Un panel? Un panel en dos... ¿O agregados ambientales? Va a haber agregados porque ambientales. Porque está el tema de agregados. A ver, Elizabeth. ¿En serio? Sí, y según pienso que debe hablar de... Hagamos otro programa sobre el tema. Gustavo Alanís de SEMNA, porque él ha estado viendo esos... realmente es la letra chiquititita de la ley que aprobaron para echar a andar el TEMEC en Estados Unidos. Va a haber agregados ambientales y si una comunidad plantea un problema, hay un panel, ya existe este panel bajo el tratado, pero este panel va a decir, ok, si hay un problema de contaminación, lo que hizo en el caso del río Santiago, y después hay un mecanismo para exigir que México o Estados Unidos o Canadá, en caso de problemas en sus países, tome acción. Y si no toma acción, debe de haber un seguimiento. ¿Por qué no toma acción? ¿Qué hay que hacer? Antes había un reporte. Y ya. Archivado. Entonces, ahora ese puede ser, como dijo Gustavo Alanís de SEMNA, son los dientes de leche del tratado. Entonces, y dijo que es posible que el gobierno de México nunca se dio cuenta de esa parte. Oye, eso lo dejamos aquí, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero dejamos esto que nos está diciendo Elizabeth Malkin, que es muy importante para retomarlo, es enormemente importante lo que estás diciendo, y bueno, pues los quiero invitar a que sigamos conversando, porque desde luego esto da para muchas otras cosas, Steve y Elizabeth,
Y bueno, pues creo que un Chernobyl en cámara lenta es precisamente el tipo de cosas que nos muestran este desafío que tiene México, ya sea por la presión demócrata, ya sea por la realidad. Olvidemos el TEMEC, que es muy importante, pero en realidad un país no puede mantener un río contaminado en estos niveles y que sigan pasando los años. Yo les aprecio mucho a los dos, a Steve Fisher y a Elizabeth Malkin, que presentaron esta investigación en The New York Times en este 2020 sobre esta circunstancia que se vive en México. Infierno medioambiental o Chernobyl en cámara lenta, como dicen sus entrevistados. Eso es lo que define de lo que estamos hablando. Elizabeth, gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Un abrazo y feliz 2020. Gracias por estar aquí, Steve. Gracias por estar aquí, Steve Fisher. Gracias, Carmen, por recibirnos. Al contrario, a los dos, muchísimas